Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Hola, ¿qué tal amigos de Monumental, la radio de Costa Rica? Bienvenido en esta mañana de sábado a Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que pretende educar y concientizar a las generaciones actuales y futuras acerca de las prácticas correctas de la acuariofilia, ya sea de agua dulce o agua salada, y también de darle voz y un poquito más de presencia y visibilidad a todos esos esfuerzos que hacemos en el campo nacional e internacional de conservación de los recursos naturales, específicamente los recursos marinos. Hoy en esta mañana de sábado ya disfrutando de este cafecito y en la gratísima compañía también de don Hernán Azofeifa y don Roger Lizano Soto en el Control Master Monumental. Le damos a usted la bienvenida y le doy la bienvenida y los muy buenos días también a don Hernán Azofeifa, que está disfrutando de este delicioso cafecito en esta mañana de sábado. Buenos días, don Hernán. Buenos días, Ricardo, y buenos días a usted que nos escucha desde su casa, desde su carro, desde su oficina y comparte con nosotros el interés de ser acuaristas responsables. Y si no son acuaristas responsables, escuchan nuestro programa y vamos a ir aprendiendo cómo podemos colaborar en tratar de proteger la riqueza de nuestros recursos marinos. Cada quien puede hacer su pequeño aporte. Ya lo habíamos comentado en programas anteriores. Si usted va a la playa ahora en verano, recoja la suciedad, recoja los plásticos, aunque no sean suyos. Es lo mínimo que podemos hacer por nuestro ambiente. Que va a ir al supermercado, pues no pida bolsas que tienen un solo uso. Tratemos, por supuesto, de reciclar, tratemos de consumir menos energía, de que nuestra huella de carbono sea la menor posible. Creo que son las cosas mínimas que podemos hacer por el planeta. Y si no lo quiere hacer por el planeta, tal vez desde una perspectiva más egoísta, piense en sus hijos, el futuro que van a tener sus hijos. Ya empieza el verano, hay comunidades que no tienen agua, piense en esa herencia que le está dejando a sus nietos y a sus hijos. Ojalá lo haga por convencimiento. Ricardo, hoy tenemos un tema muy bonito, de esos que nos gusta abordar acá en el programa de la asociación. Tenemos un invitado especial, don Mauricio, que ya lo vamos a presentar formalmente, que representa a Costa Rica a nivel internacional en una iniciativa interesante que ya tiene varios años de estar realizándose sobre la protección de los arrecifes coralinos. Bienvenidos a este programa y espero que la pasen muy bien. Ricardo, este café hoy está riquísimo. Exactamente, y dándole gracias al creador por dejarnos alcanzar nuevamente nuestra muy querida audiencia. Gracias por dejarnos entrar a su casa, a su automóvil, a su lugar de trabajo, donde sea que nos esté escuchando. Muchísimas gracias por ser parte de Acuariofilia Marina. Tenemos un tema de fondo, pero también tenemos notas rápidas, don Hernán, sí, claro, de todo lo que está pasando en el acontecer nacional e internacional con respecto a los arrecifes coralinos, con respecto a nuestros océanos. Contarle a usted que hay un animalito muy pequeño que se llama krill en inglés, que básicamente son como camaroncitos muy pequeños, pequeñitos, que se consideran crustáceos, que tienen una grandísima presencia y un rol fundamental en la alimentación de ciertos organismos importantes para la vida de los mares. De las especies más grandes, de hecho. Así es, exacto. No quería robarte el mandado sí, con la introducción que días. Muy bien. La población más grande de krills, de este tipo de crustáceo, se encuentra en cerca de la zona ártica y también los océanos o el mar que rodea Escocia. Sin embargo, los científicos han empezado a notar que en las últimas 2 décadas aquellos nichos enormes de concentración que se daban anteriormente de este planctónico, este crustáceo, se han movido 4 grados de latitud. Aproximadamente, para que usted tenga una idea, 440 kilómetros hacia el Ártico, o sea, más hacia el norte. Más frías por el calentamiento global. Exactamente. Entonces,
¿Qué podría uno imaginarse por ese comportamiento? ¿Por qué estos crustáceos buscan Perdóname, mares Ricardo, más fríos? y acordate que en diciembre pasado ya habíamos tocado este tema porque lo mismo estaba sucediendo con el salmón noruego, que estaba desplazándose y ha migrado kilómetros o millas náuticas de bastante dimensión. Exactamente. Y como ya usted lo decía, don Hernán, los científicos están tratando de analizar este comportamiento y cómo evitarlo, similares a los esfuerzos que hemos hecho aquí en Costa Rica sobre la pesca sostenible, de cómo crear lugares donde pueda repoblar la cantidad de crustáceos para que evite la gran migración que se está dando de los animales que se ven más beneficiados de este alimento. Y le digo algunos, por ejemplo, las ballenas, los pingüinos, las focas y los peces en general se ven beneficiados de este alimento que juega un papel importantísimo hasta en el movimiento digamos, estas especies marinas a través del mar, y que preocupa porque esas migraciones tienen ciertas consecuencias a los ecosistemas donde no deberían de estar, por lo menos en las grandes cantidades. Así que, pues, una noticia desfavorable una vez más en cuanto al calentamiento climático que estamos teniendo, el calentamiento de los océanos, y que nos pone un poco también a pensar de cómo algunos esfuerzos que tenemos al alcance de la mano, que lo vemos aquí también con muchas entidades a nivel nacional, pueden ayudar un poco a aliviar el efecto de estas condiciones climáticas tan desfavorables. Correcto, Ricardo. Así que tratemos de hacer cada quien un esfuerzo. Yo creo que el cambio inicia por uno, que vayamos haciendo el cambio, pues por lo menos podemos aliviar un poco la difícil situación que está pasando este planeta. Ricardo, como no todo es malo, quiero traer a la mesa una noticia interesante que circuló la semana antepasada. Y es un emprendimiento costarricense de unos muchachos que se graduaron del Instituto Tecnológico hace unos años y están diseñaron utilizando las plataformas del conocimiento, de todo lo que tiene que ver con la información y las plataformas digitales. Estos muchachos resultaron ganadores dentro de 500 empresas que participaron por América a estar en Oslo, en Noruega, para presentar su proyecto y buscar un financiamiento para desarrollarlo. Y es muy interesante porque lo que ellos se proponen es crear un ecosistema muy transparente que conecte al consumidor con el productor inicial de los recursos pesqueros, donde las personas que como consumidores que somos podamos tenerle una trazabilidad hasta ese pescador con nombre y apellido en cuanto a sus prácticas para el manejo de los recursos pesqueros. Así que es una noticia bastante importante porque es la confluencia de tecnología, talento costarricense, uso de la información y después un alivio que eventualmente nos permitirá fiscalizar buenas prácticas para replicarlas y controlar las que no son buenas prácticas. Un consumo responsable, así es. Porque al fin y al cabo usted adquiere un producto marino, ya sea pescado en el supermercado, que va a venir con un sello, que es la visión que tienen ellos, que certifica que ese pescado vino de pescadores que están teniendo prácticas responsables, y está en usted, don Hernán, en mí, en don Mauricio, don Roger y todos los que nos escuchan, poder incorporar esas prácticas responsables en nuestras costumbres de consumo. Así que una excelente noticia, y qué más orgullo de que sean costarricenses. Así es. Ya que hablabas de don Mauricio, ¿por qué no lo presentamos? Hoy nos acompaña don Mauricio Méndez Venegas. Mauricio está a cargo del área, bueno, ya nos lo va a aclarar, del área de Nicoya, Guanacaste, Pacífico, en la parte del SINAC, y representa a Costa Rica a nivel internacional en la Iniciativa Internacional para la Protección de los Arrecifes, que por cierto nosotros el año pasado, Ricardo, fuimos parte del IYOR, que es el Año Internacional de los Arrecifes, y Mauricio recientemente viene de hacer la presentación de los resultados de Costa Rica en el campo. Bienvenido, Mauricio, a este programa de Acuariofilia Marina. Muchas gracias, don Hernán y don Ricardo. Es un honor para mí realmente estar en este espacio, conocer la asociación y el esfuerzo tan interesante que hacen como organización, y el aporte que aunque no todo lo conocemos, pero han estado haciendo por muchos años y que puede ser sumamente valioso para la conservación de los arrecifes en este país, que ya está haciendo. Realmente un honor
acompañarles y otro de... Yo tengo el gusto y placer de trabajar para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, específicamente en el área de conservación Tempisque, que es la península de Nicoya. Soy parte del equipo de trabajo de allá. Y la península de Nicoya, pues, pedacito del paraíso que está rodeado por mar en 3 lados, y el río Tempisque por el otro. Entonces, todo lo que hacemos allá está relacionado sin duda con el océano. Sí. Y tenemos también algunas muestras importantes de arrecifes de coral. Mauricio, antes de que empezáramos el programa, nos hiciste un paréntesis muy interesante y yo no quisiera que pase desapercibido porque es un ejemplo de lo que podemos lograr si trabajamos con conciencia. Costa Rica prohibió la pesca de arrastre y estábamos conversando que hará año y medio. ¿Qué efectos se ha visto en el área tuya, allá por Tempisque, en Nicoya, precisamente porque no hay pesca de arrastre? Claro, pues el efecto lo dicen los mismos pescadores. Por ejemplo, cuando uno habla con la gente en Playas del Coco, por ese lado, ellos mencionan que ahora sí están sacando más, que ha sido muy evidente que ha ocurrido un beneficio en las pescas artesanales que ellos realizan, y lo asocian a la pesca, a la ausencia de la pesca de arrastre. Le cuento una anécdota algo que me contaba uno de los pescadores de la Asociación de San Juanillo, mi estimable Henry García, que él fue miembro de la Junta Directiva de Incopesca en el periodo anterior, por cierto. Henry nos contaba que en algún momento habían barcos pescando en esa zona de arrastre, y ellos iban con la panga a comprarles carnada. Y dice que tenían tanto congrio pequeñito, o sea, juvenil, que no eran alevines, que le llenaban la panga hasta el borde de congrio. Y ellos, lo que veían era lástima, porque sabían que ya no iba a agarrar nada el otro año. Y en palabras de Henry, era una matancina que hacían terrible. Y sí, efectivamente pasaron años muy mal, que posiblemente si se sumaba a los fenómenos del Niño que han ocurrido también, pues en lo que Henry me contaba, él pensaba que ya el mar caliente y los camaroneros ahí no estaban agarrando nada. Y yo repito lo que él me contó en ese tiempo, y sí, ellos ahora están muy contentos. De hecho, estuvieron promoviendo una área de pesca responsable por mucho tiempo, finalmente la lograron, donde el principal cambio era la exclusión de barcos de arrastre. Uh-huh. Entonces sí, estamos esperanzados de que el tema termine de desaparecer del mapa. Ok, no solo estás a cargo del área de conservación Tempisque, Mauricio, sino que también representas al país ante la iniciativa internacional de protección de los arrecifes, conocidas por sus siglas en inglés como ICRI. Correcto. Contanos qué es esta actividad que realiza el país ante la ICRI, de qué trata, qué es lo que hace este grupo, esta institución, que me imagino que es alguna iniciativa también de Naciones Unidas. Correcto, la ICRI, por decirlo de esta manera, es el espacio que tienen los países para conversar y generar acuerdos y acciones en materia de arrecifes de coral, conservación de arrecifes coralinos. Este año se celebró la asamblea número 33. Personalmente es la primera en la que he participado. Fue sumamente interesante. Por una parte, todos los años se entrega el informe de los avances que el país tiene en materia de conservación de arrecifes, pero lo más valioso es escuchar, conocer y ver lo que se está haciendo en otros países. Y eso fue sumamente interesante. La asamblea de la ICRI tuvo como 2 momentos. Uno fue un taller sobre opciones de cooperación para financiamiento de iniciativas, que creo que Costa Rica no anda mal en los mecanismos que utiliza. Y también pienso, y fue una conclusión que generamos varios de los compañeros que conversamos, de los latinoamericanos que conversamos. En esta asamblea también participó don Ricardo Meneses, que es asesor del Viceministerio de Aguas y Mares.
Entonces, en lo que son mecanismos de financiamiento, pues sí estamos como tenemos información sobre cómo se ha estado haciendo y creo que podemos trabajar con eso. Mi conclusión sobre ese tema fue que dentro del mismo país nosotros tenemos muchos recursos propios que podemos utilizar, o sea, sinergias. El CIMAR, la Universidad Nacional tiene investigación, el Parque Marino tiene infraestructura, hay conocimiento técnico en diferentes momentos o en diferentes espacios. Por ejemplo, lo que conversábamos de lo que la asociación puede aportar sobre su experiencia. El SINAC está muy interesado en el tema, entonces hay fuentes, hay empresarios que también les gusta y podrían estar interesados en sumarse. Entonces, primero tenemos que aprovechar el recurso local, el financiamiento local, que no necesariamente es dinero en efectivo. Son los recursos que ya todos estamos utilizando, nada más que hay que ponernos en la misma dirección. Correcto. Y ya después podemos pensar en fondos externos, si es necesario. Y la participación en este evento, que si no me equivoco, esta fue la 33ª vez que se daba, ¿verdad? Correcto. Este evento nos da acceso a nosotros como país a fondos internacionales también, además de financiamiento, a fondos internacionales como premio por los esfuerzos de conservación que se hacen en el país. Bueno, el año pasado, por ejemplo, surgió un fondo que salió a concurso, por decirlo así. Costa Rica aplicó, no salimos seleccionados, pero sí se hacen contactos interesantes. Por ejemplo, el gobierno de Mónaco está muy interesado en desarrollar bancos genéticos. Ellos tienen el suyo, pero piensan que sería más fuerte y consolidado si pudieran tener bancos genéticos en diferentes partes del mundo. En Costa Rica creo que no costaría tanto que nosotros tengamos el propio, pero un socio que ya lleve años trabajando en eso, que ya conozca, pues podría darnos un acompañamiento interesante. Que yo creo que es algo también urgente, Mauricio, Sí, porque por supuesto. da profunda tristeza saber que tenemos áreas donde hemos perdido más del 95% de corales, que hay corales que ya no vemos del todo en nuestras costas. Entonces, Así es. uno dice, pucha, Mónaco, no tienen costas, no tienen mares, y tienen su banco de genético para arrecifes, y nosotros con una tradición de protección de los recursos naturales, lastimosamente tal vez la parte terrestre, que es la visible a la población y la que impacta de primera entrada, no lo hacemos en nuestros recursos marinos, teniendo extensiones de territorio marino tan vastos que deberíamos de tener hasta zonas protegidas y parques marinos más allá de los que puedan estar circundando la isla del Coco. Claro. Costa Rica yo creo que tiene lo necesario para desarrollar acciones de conservación de arrecifes que hagan la diferencia en nuestros ecosistemas. Hay que creérsela y hay que ponerse a trabajar, fundamentalmente. Eso es lo que nos está haciendo falta. Sí. Pero creo que hacia ahí vamos. Estamos avanzando en esa línea. Mauricio, y tal vez para las personas que no comprenden un poco el tema, no se trata desde un punto de vista meramente filantrópico de proteger los arrecifes coralinos. A ver, entendamos que los arrecifes coralinos representan menos del 1% del territorio marino, pero tienen un rol increíblemente importante en la vida del planeta en general. Absolutamente. Y si aún quisiéramos ser más egoístas y no ver esa parte y no reconocer ese rol, de los arrecifes dependen millones de personas en temas de turismo, en temas de generación de productos pesqueros. Entonces, si usted no lo quiere hacer por protección del planeta, de una perspectiva egoísta, también está en un tema de turismo que se aborda precisamente en un evento como el que vos participás, donde no solo se ve la protección del organismo per se, sino también todo lo que es conexo o gira alrededor de los arrecifes coralinos. Sí, claro, sin duda. Para el país, proteger los arrecifes de coral, además de que es una obligación porque es nuestro recurso natural y debemos hacerlo, es un súper negocio. O sea, perder los arrecifes sería desastroso para el turismo, para la pesca.
para el clima incluso, porque los océanos son reguladores del clima. Correcto. Y la producción de todo el oxígeno en su gran Así mayoría es. producto de la actividad del fitoplancton en nuestros mares y toda la cadena que de ahí se desarrolla, porque aunque existe una parte muy importante, tal vez un 25% de organismos marinos que dependen de los corales, pues el restante dependen de estos otros, por Claro. propio de la cadena alimenticia. Sí, cuando les mencionaba antes de que existen los recursos internamente en el país, honestamente yo creo que el sector turismo y el sector pesquero es uno de los aliados a aportar. ¿Aportar cómo? Por ejemplo, cuando un hotel tiene una operación de buceo, Claro. ahí tiene el equipo de buceo, tiene los botes, tiene la gasolina, tiene el capitán y tiene los marineros. Y ahí está el costo más alto de un proyecto de conservación de arrecifes. Y fuera de que con este cambio climático que estamos viendo, que no solo ponen en riesgo los arrecifes coralinos también son amortiguadores de las tormentas. Sí, claro. Igual, un rol similar al del mangle. Sí, por supuesto. Son amortiguadores del oleaje, de las marejadas. Algo interesante que mencionaba unos compañeros en República Dominicana, del por qué República Dominicana está invirtiendo en la conservación de los arrecifes, es porque sus playas blancas dependen de los arrecifes. Exactamente. Cuando los peces loros erosionan y los erizos erosionan los corales y lo que se comen de coral lo convierten en arena. Y esa arena es lo que hace que sus playas sean blancas. Cuando uno encuentra en nuestro país una playa de arena blanca, ahí no hay más ciencia. Al frente de un arrecife vivo o un arrecife antiguo que ya está muerto de una era geológica anterior, pero ahí está. La arena blanca viene de ahí, de los arrecifes. Entonces es un buen negocio en todos los sentidos, por los servicios ecosistémicos que el arrecife de coral brinda, y que el turismo es parte de eso, y porque eso permite que nuestra vida como especie tenga mejores posibilidades, porque si no, rapidito se acaba. Es correcto. Entonces sí, los arrecifes son sumamente importantes. Un colapso de los océanos pone automáticamente en peligro de extinción a la humanidad. Sí. Y es lo que mencionamos al inicio del programa. Si no lo hace por convencimiento, piensa en sus hijos y piensa en sus nietos. Claro, así es. En este tipo de participaciones que tenemos nosotros como país, me imagino, Mauricio, usted nos puede aclarar, le damos visibilidad a muchas de las iniciativas que tenemos acá a través de, por ejemplo, entidades como el Parque Marino, las ONG que tenemos como Raising Corals. ¿Qué incluye ese reporte anual que llevamos? Claro. Este año tuvimos la oportunidad de incorporar justamente las acciones de estas organizaciones que menciona. Y fue más rico el informe, en el sentido de que, por ejemplo, en marzo se inauguró un proyecto de reproducción ex situ, o sea, fuera del mar, de corales. El Parque Marino. En el Parque Marino. Que valga el comercial, Ricardo, pero recordemos, porque aquí lo mencionamos el año pasado, que nosotros como asociación hicimos nuestro donativo para que el proyecto pues también contara con nuestro pequeño aporte. Sin duda. Entonces, es un poquito de lo que la asociación, bajo una conciencia de preservar nuestros recursos, trata también de hacer. Y visitamos las instalaciones, vimos todo el sistema, toda la logística que tienen. Ahí Andrés junto con Jonathan y Milagro nos hicieron el tour. Claro, ahora esto es un esfuerzo que, por decirlo de alguna manera, a nivel estatal se está haciendo, pero que es algo que ustedes como asociación han estado haciendo por años. En sentido de que en sus acuarios ustedes tienen que reproducir asexualmente, incluso de forma obligatoria cuando las colonias crecen mucho. Correcto. Entonces, ese conocimiento es algo que ya llevan adelantado ustedes y que nosotros esperamos que podamos incorporar como país en la conservación de nuestros arrecifes de coral formalmente. O sea, no que sea solo el hobby, pasatiempo que ustedes tienen como acuaristas. Correcto. Sino que ese conocimiento del know-how que mencionaba usted antes, que ya tienen, pues llevémoslo al mar, básicamente.
Correcto. Entonces, por ahí esa es una oportunidad sumamente interesante dentro de los recursos que tenemos en el país y que podemos aprovechar y que nos sale barato, por llamarlo de alguna manera, usarlos, porque todos estamos en la misma línea. Entonces, ese fin común nos hace que el objetivo se consiga con mayor facilidad. Perfecto. ¿Qué les parece, amigos? Vamos a ir a comerciales unos minutos y estamos de regreso en este programa de Acuariofilia Marina 93.5 por Radio Monumental. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Usted está en los 93.5 de Radio Monumental, la radio de Costa Rica, y está en Acuariofilia Marina, hoy tocando un tema, la participación tan importante del SINAC, representando al país en la International Coral Reef Initiative. Correcto. Que es que usted nos explicaba, Mauricio, lo clave que es esta participación, no solamente para rendir cuentas de todo el trabajo que se hace en el último año, sino también para poder tener acceso a entender qué están haciendo otros países en términos de conservación de corales y también algunos financiamientos especiales o inclusive algunos fondos que se dan en ese tipo de eventos. ¿Algún proyecto en particular de algunos de los países que le haya llamado más la atención a usted, Mauricio? Sí, claro, pues varios, pero hay varias iniciativas que podemos estudiar más en detalle y quizás traer algunas cosas para acá. Una de ellas es que, por ejemplo, el gobierno de Australia está trabajando en temas mucho más amplios que los que nosotros abordamos ya en conservación de arrecifes, como por ejemplo, ellos están haciendo reproducción sexual en ambientes controlados, es decir, en laboratorio, que es un tema que en el Pacífico nosotros tenemos serios problemas. Están haciendo lo que ellos llaman supercorales, o sea, están haciendo análisis genético de las colonias que están sobreviviendo los eventos de calentamiento y los de blancamiento que están ocurriendo, calentamiento del agua. Y entonces están haciendo selección genética de las colonias que están sobreviviendo. En eso, por supuesto, hay todo un tema ético y también hay un tema científico detrás muy amplio. Están generando colonias con mayor resistencia a condiciones ambientales adversas. Por ejemplo, someten colonias de coral a mayor temperatura del agua, a mayor radiación solar, de forma que cuando lleguen al mar, esto en el laboratorio, para que cuando lleguen al mar sean más resistentes, tengan mejores posibilidades de sobrevivir. Están traslocando o moviendo colonias de una zona a otra. O sea, hay todo un tema muy interesante. Están haciendo análisis de las algas que forman la simbiosis, el simbiosis con el coral, entonces que son las que le brindan el alimento a la colonia. Sí, la zooxanthella. Exacto, la zooxanthella. Entonces hay temas muy interesantes, ese es uno de esos. Otro de los temas, bueno, que Australia también trabaja, es el de los bancos genéticos. El gobierno de Mónaco tiene un banco genético muy interesante de corales y en donde también hacen investigación científica que nosotros podemos hacer aquí. Nosotros tenemos investigadores muy calificados en materia en biología, en genética, en arrecifes, en corales, en diferentes campos, tanto de la Universidad Nacional como de la Universidad de Costa Rica. Y yo creo entonces que mucho de lo que se está haciendo en el mundo nosotros lo podemos aplicar de forma directa a los esfuerzos que queremos desarrollar, sin que sea necesariamente hacer lo mismo. No se trata de hacer lo mismo ni de tropicalizar exactamente una iniciativa que hacen allá, sino de aprender de los 20 o 30 años que llevan adelante de nosotros en estas prácticas para poder
ahorrarnos de alguna manera ese camino que ellos recorrieron y nosotros poder comenzar un poquito más adelante de donde ellos empezaron. Entonces así tenemos mejores posibilidades de avanzar rápidamente en un tema que es urgente. Sin ser dramático, cuando uno entra a bucear en el Pacífico y en algunas partes del Caribe, y es más, cuando ve que la gran barrera arrecifal de Australia se está muriendo. Más del 50% ya perdido. Correcto, eso es serio. No, es de ponerse a llorar. Eso es como que la mitad del Amazonas haya desaparecido, así de fuerte. Entonces es un tema urgente. Mira, y Mauricio, ¿podrías tal vez, no sé, regalarnos como un recuento breve de cuál fue la presentación que hizo Costa Rica ahora que estuviste fuera del país? Una presentación como tal no hubo oportunidad, porque los países son muchos y la agenda estaba muy llena, entonces presentamos nuestro reporte. Pero los temas que en el reporte están, uno de ellos es la participación de Costa Rica en un proyecto de triangulación que está desarrollando, que está patrocinando el gobierno, la Agencia de Cooperación Alemana con República Dominicana, y este proyecto lo que busca es que la experiencia de Costa Rica en pago de servicios ambientales, que es lo que tenemos, lo que conocemos como PSA para bosque, correcto, República Dominicana pueda desarrollar un mecanismo de financiamiento para arrecifes de coral a partir del modelo que nosotros tenemos para bosques. Ese fue uno de los aportes más interesantes en materia de cooperación triangular, que se llama, y que yo estoy ansioso de que cuando termine el proyecto allá y ya tenga República Dominicana su instrumento, entonces nosotros lo podamos implementar también aquí a nuestra realidad. Claro. Que yo creo que eso lo valioso de iniciativas o de reuniones como las que asististe, porque bien lo dijiste, estamos en un momento en que no podemos desperdiciar las buenas iniciativas que se están dando alrededor del mundo y deben de compartirse. Claro. Y sobre esto, la GIZ nos ha apoyado de forma que la experiencia que República Dominicana tiene en jardinería de corales y en reproducción de corales en laboratorio, nosotros la traigamos aquí. Ya tenemos en Costa Rica gente que está trabajando, organizaciones como el CIMAR, como el INA y como Racing Coral, gracias, que ya están trabajando en esto. Y que y entonces cuando los compañeros de República Dominicana vinieron y les explicamos qué hacíamos en Costa Rica, dijeron, bueno, no, pero ustedes ya saben jardinería. Ahora lo que necesitamos es apoyarles en cómo consolidar un proceso de organización para darle seguimiento y fortalecer esas acciones locales que se están haciendo. Entonces ese es un paso que pronto vamos a desarrollar. Y posiblemente va a decantarse en alguna forma de comité nacional en donde se pueda tener el tema de arrecifes de coral siempre en la mesa y sea el principal mecanismo de trabajo. No un comité para que se vuelva interminable y no ocurra nada, sino más bien para que haya gente pensando en eso prioritariamente. Otra de las acciones que fue gratificante ponerlo en el informe es lo que hicimos en el Parque Marino, que usted mencionaba hace un rato, que la asociación también fue parte del apoyo de esta iniciativa, y fue haber iniciado el cultivo de corales en laboratorio de forma de una manera más formal, en el sentido de que es una iniciativa país. Entonces ese paso era importante porque también había que quitarse el miedo a que eso se podía hacer y a que no tocar los corales era que si los tocábamos estamos haciendo algo malo. No, hay que hacer manejo activo de los ecosistemas de arrecife, pero hacerlo bien. Entonces ese fue otro de los pasos que dimos. En septiembre también se efectuó un seminario en el que se dio un intercambio sobre las experiencias y las acciones que estábamos haciendo en conservación de arrecifes en el país, y les soy honesto, ahí nos faltaron ustedes. Qué pena, pero en ese momento este año apenas está empezando y la asociación yo estoy seguro que va a estar a las órdenes. Sí, pero hubiera sido sumamente interesante el aporte de ustedes ahí, pero bueno, genial, ya estamos. Ya nos conocemos. Ya nos conocemos, vamos para adelante. Porque ahí entonces el CIMAR presentó su investigación de muchos años de
décadas sobre arrecifes, lo que ha estado pasando en el país. La Universidad Nacional presentó los esfuerzos que han estado haciendo en acuicultura y lo que ahora estaban haciendo con el cultivo ex situ. Racing Coral presentó su iniciativa sobre como ONG, como organización y los proyectos que quieren desarrollar. También la jardinería que están desarrollando en Golfito. El INA presentó los resultados de la jardinería que han desarrollado también en Golfito y en Sámara. También hubo oportunidad de escuchar a la empresa privada manifestar su compromiso, como lo hizo Ecodesarrollo Papagayo, como lo hizo el Hotel Río, como lo hizo el Proyecto Catalinas y otros operadores de buceo que nos acompañaron en decir: nosotros queremos participar, cuenten con nosotros y díganos qué hay que hacer. Que eso es muy importante, porque la iniciativa privada es fundamental, pero tiene que ser con responsabilidad. Hay muchos ejemplos en el mundo donde granjas marinas de peces, principalmente de salmón, si no tienen un compromiso con el ambiente, lo que están haciendo es destruyendo más todavía los ecosistemas marinos, y estas zonas de cero oxígeno ya no son tan pocas, sino cada vez van siendo más, porque estamos matando los océanos y vamos produciendo zonas donde pez que entre ahí, pez que muere. Sí, claro. Y esas empresas que le mencioné, todas son hoteleros o hoteleras o empresas que vinculadas viven al turismo, claro. Claro, entonces, si su visitante fue a bucear y vio muchos peces y vio muchos colores en el agua, aunque no supiera qué estaba viendo, correcto, pero vio muchas cosas, muchos bichitos y salió feliz, correcto, posiblemente va a tener más clientes. Y si ven muchos peces, es porque tenemos corales, que los están acercando. Claro, entonces todo ese esfuerzo se presentó ahí. Entonces fue muy, muy interesante porque nos visualizamos, aunque somos un país muy pequeñito, cada uno se mete a hacer lo suyo y a veces nos cuesta levantar un poco la mirada para ver qué estamos haciendo los demás. Y el SINAC, como institución responsable o competente en materia de conservación marina, dijo: nosotros como Estado queremos promover e impulsar que esto se haga y que participemos todos. Esto no es solo una actividad del gobierno, no es el gobierno que hace todo y sabe hacer todo, sino es el gobierno facilitando y preguntándoles qué tenemos que hacer para ayudar a que se haga bien y se haga mejor y más rápido. Claro, y coordinando iniciativas. Claro. Otra actividad que se reportó fue que este año tuvimos en Costa Rica un congreso marino de conservación marina, el Marcolab, que se efectuó en Quepos a finales del mes de noviembre. Y habían tres mesas o 3 foros, 3 espacios de conferencias, pero el primer día uno de esos espacios fue dedicado íntegramente al tema de arrecifes de coral. O sea, la pregunta era: ¿qué queremos hacer en Costa Rica sobre conservación de arrecifes? Esto lo promovió la Agencia de Cooperación Alemana en cooperación o en coordinación con el Viceministerio de Ambiente y también del Viceministerio de Aguas y Mares. Entonces tuvimos una interesante discusión y aporte sobre el tema, y fue un paso más en visualizar que como país, no como universidad nada más o como investigador o como personas queremos trabajar, no, como país estamos hablando seriamente y formalmente en conservación de arrecifes y hacia allá vamos. Otra de las actividades que reportamos fue las que desarrolló la asociación, con información que amablemente usted me facilitó y que también, por supuesto, la incluimos en... Este sería en el capítulo del Año Internacional de los Arrecifes. De los arrecifes coralinos. ¿Qué te parece si más bien entramos en esa área de hablar? ¿Por qué? Bueno, las razones yo creo que han sido obvias. ¿Por qué el año 2018 se dedicó a los arrecifes? Las personas que han estado en contacto de este programa de acuariofilia marina nos han escuchado hablar incesantemente de la importancia de los arrecifes. Y eso provocó que Naciones Unidas quisiera establecer un año dedicado a los arrecifes coralinos, llamando la atención y sensibilizando sobre su importancia. Y Costa Rica no fue ajeno, tuvimos nuestra participación en ese año internacional de los arrecifes, Mauricio. Sí, claro.
Y bueno, cuando las Naciones Unidas declaran un año dedicado a un tema, tenemos la oportunidad de que muchas miradas, muchos esfuerzos y mucha atención se dirijan hacia esto. Porque la diferencia de este año al año anterior, del 2018 respecto al 2017, en cuanto a lo que el Estado y otros actores dedicamos a los arrecifes, aunque no se debió únicamente a que era el Año Internacional de los Arrecifes, pues fue el marco ideal para que como país iniciamos formalmente en ese proceso. El empujoncito. Fue el empujón, y fue un empujón fuerte, y eso... Entonces no fue empujoncito. No, fabuloso, nos fuimos de cabeza en el tema, y bueno, eso realmente es importante y valioso, y no hay que perder el impulso. Entonces este Año Internacional de los Arrecifes, que es una llamada de atención a todos los países, a que los esfuerzos para salvar, para recuperar, para en la medida de lo posible restaurar los ecosistemas coralinos, debían darse. Entonces sí, el Año Internacional de los Arrecifes fue ese campanazo para que todos dirigiéramos la mirada hacia el mismo lugar, pusiéramos esfuerzos en esto y pudiéramos tener una razón más para hacerlo. Entonces, bueno, estas actividades que le mencionaba fueron reportadas como acciones del Año Internacional de Arrecifes. Perdón, algo que no le mencioné y que va en el reporte anual de la Iniciativa Internacional sobre Arrecifes Coralinos, es cuáles áreas protegidas o cuántas áreas protegidas tenemos con los sistemas coralinos. Correcto. ¿Cuál es la extensión de territorio que tenemos? Entonces ese fue otro de los componentes del informe. Mauricio, perdóname, ya que me introdujiste ese tema, hacer una consulta que siempre me ha llamado la atención. Costa Rica mundialmente se ha caracterizado porque porcentualmente tiene mucho de su territorio terrestre protegido. Yo creo que es un ejemplo a nivel mundial si hablamos en términos porcentuales del territorio protegido. ¿Qué nos falta para llevar esa experiencia, esa práctica de proteger el territorio terrestre porcentualmente, también llevarla a nuestros mares, que tengamos áreas, santuarios protegidos? Digamos, más allá de la parte de Isla de Coco, que es muy importante, claro. pero también tenemos en nuestras costas estos pequeños banquitos de arrecife que tenemos que hacer algo. Sí, claro. Bueno, lo que se ha dado en torno a la Isla del Coco, que es un paraíso, realmente, pues no es fácil que los costarricenses visitemos la Isla del Coco, eso hay que reconocerlo. Y el que va a visitar la isla, si quiere tener una experiencia de lo que es la Isla del Coco, debe ir a bucear. Cuando uno va a la tierra, pues es fabuloso, pero lo más maravilloso está abajo del mar. Entonces, los esfuerzos que se han dado en torno a la isla, también han permitido hacer conciencia de que el país es mucho más en el mar. Correcto. Pero en el continente, más allá de la Isla del Coco, tenemos lugares extraordinarios. Tenemos, por ejemplo, la Isla del Caño, que está en la zona sur del país. Hacer el snorkel o bucear en la Isla del Caño es una maravilla. Los arrecifes ahí, después de episodios que han tenido muy, muy fuertes de blanqueamiento, de mortalidad, se han ido recuperando y ahora están en un estado aceptable, de aceptable a un poquito para abajo. Esa es su condición, pero es fabuloso los corales ahí. Es una isla oceánica. Otro lugar que tenemos muy interesante es el área de conservación Guanacaste, el Parque Nacional Santa Rosa, las Islas San José, Bahía Santa Elena, que está un poquito afuera del parque, pero hay zonas interesantes, pero que están muy afectadas porque aunque están dentro del Parque Nacional, no escapan a eventos que son de escala regional, como por ejemplo el calentamiento del agua. Correcto. Entonces allá hemos tenido mucha mortalidad. Hay sitios como Golfito, el Golfo Dulce, no Golfito, el Golfo Dulce, donde tenemos parches arrecifales interesantes, valiosos.
Un lugar que muchísima gente de nuestro país conoce, Sámara. Sámara en el pasado fue un sitio de arrecifes fabuloso. A mí me da tremenda tristeza, Sí. es decir, recordar 15, 20 años atrás hacer snorkel ahí y a pocos metros de la orilla de la playa encontrarse corales y hoy día Claro. es rocas por todo lado. Sí, y yo que soy de esa zona, de la península de Nicoya, y que visité Sámara, o he visitado Sámara toda mi vida, pues vi cómo se desarrolló ese lugar, y ahora, pues eso lo veía cuando estaba en el colegio, y después cuando ya logré entender cómo se dio ese desarrollo, yo igual digo qué lástima y qué pena. Y sí, el efecto se dio en el mar, el resultado. Ahí hay interesantes comunidades coralinas, incluso hay un reporte de una especie que solamente ahí se dio. Don Jorge Cortés hace muchos años reportó el Porites rus ahí y no se volvió a reportar en ningún lado, y la verdad es que no lo hemos visto más. Incluso también hay una pradera marina ahí, de un pasto marino. Entonces son buenas señales de que hay posibilidades de recuperar cosas que perdimos en el pasado. Entonces no hay que dejarlo pasar, hay que ponerle trabajo. En el Pacífico Norte, después de lo que es Punta Gorda, o sea, más o menos eso es de las Islas Brumel hacia el norte, de lo que es Playa Flamingo hacia el norte, esa zona, ahí también hay áreas que tienen cierta protección por la topografía de la costa a los oleajes oceánicos, entonces tienen mucho coral. Por ejemplo, Villa Culebra es una zona con muchos corales, pero también con mucho desarrollo. Entonces el tema es tratar de que lo que se ha perdido lo recuperemos y que no se vuelva a perder. ¿Qué consideras cumplió el país la expectativa que se quería por parte de Naciones Unidas en sensibilizar a la población con el Año Internacional de los Arrecifes? Yo sé que nos faltó mucho, pero se hizo algo. Honestamente, yo creo que nunca será suficiente. Así es, en el estado actual nunca sí, es suficiente. No, nunca es suficiente. Y sí, yo creo que nos faltó muchísimo. Y eso es para todo, eso es un tema para todo el resto de la vida. Así como ustedes han tenido su programa por muchos años y han estado hablando de conservación marina y de recursos marinos, y sin embargo todavía muchas veces uno le pregunta a la gente de qué hay en el mar y la gente se queda titubeando. Sí, desconocedores. Sí, entonces tenemos que trabajar mucho en esta línea. Yo esperaría que en algún momento los ciudadanos, la gente de la parte central, de la gente de San Carlos, de Limón, de Guanacaste, de cualquier parte del país, que ahora uno le pregunta, ¿usted sabe qué es ir a reforestar? Ah, sí, ir a sembrar palitos. Correcto. Que ellos lleguen a entender que ir a cuidar los recursos marinos, que ir a sembrar corales o que cuidar el mar sea tan natural como Correcto. eso, como algo que todos, incluso alguna vez hemos hecho, que es sembrar un arbolito en el patio o en la finca o en un río, a la orilla de un río. Algún día la gente entienda que cuando fue a la playa, recogió la basura o fue al supermercado y no pidió bolsa, que estaba cuidando el mar. Así es correcto. Entonces tenemos que llegar a ese nivel. El hecho de que este año Costa Rica el año anterior generó la estrategia para la reducción de plástico de un único uso, que hay una estrategia nacional. Correcto. Ese fue otro de los aportes que se incluyeron en el reporte de Costa Rica. Y bueno, son pasos. Así es. Tal vez con esta reflexión que nos hacía Mauricio, nos vamos despidiendo del programa con una canción dedicada a la tierra por parte de Michael Jackson en el año 95, y deja en sus líneas por lo menos un par de estrofas que deben hacernos llamar. ¿Alguna vez te has parado a observar la tierra y las costas que lloran? ¿Qué le hemos hecho al mundo? Está usted en sintonía de Acuariofilia Marina y los dejamos con este tema de la tierra por parte de Michael Jackson. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Mauricio, por haber estado con nosotros. A ustedes las gracias y los felicito por el esfuerzo que han hecho por tantos años, y los invito a que trabajemos juntos. Por supuesto. Gracias.
Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.